¿Cómo te va, Federico? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo les va? Muy interesante el debate, escuché atentamente. Sí, porque a ver, yo lo que digo también, los subsidios estaban muy bien, pero es verdad que durante años se subsidió a gente que no necesitaba subsidiarse en la Argentina. Yo creo que clave, me parece, cuando se habla o se analiza del rol de los subsidios, es precisamente eso, definir para qué se quieren los subsidios. ¿Por qué digo esto? Porque entre los ejes de la política de subsidios que tuvo desde el arranque en los gobiernos kirchneristas, tuvo un objetivo fundamental que fue que sea además de una política o sea, de un salario indirecto, de un ingreso indirecto a toda la población, que además sea una política de corte antiinflacionaria. Pero además también, a esto hay que agregar lo que sucedió, que fue un cambio drástico, que aumentó aún más los subsidios a partir de 2008, cuando se perdió el autoabastecimiento de gas y de combustibles, un poquito más adelante. La política de subsidios permitía desacoplar los precios de la energía para los argentinos de los precios internacionales. Espera, disculpame un minuto, Federico, sí, porque esto es radio en vivo. Está pidiendo Axel Kicillof, llámalo Sebastián, contestar respecto al debate que teníamos, que nos escucha todas las mañanas, le agradezco, ¿no? Me dice, no, listo, está Federico, pero no, sumémoslo también al debate, sumémoslo. Sí, perdón. Entonces decía, hay que, cuando se analiza, y Axel eso lo defendió y lo mencionó muchas veces, cuando se habla de subsidios, lo que hay que definir primero cuáles son los objetivos o para qué se los quiere. En el caso, vuelvo a repetir, entre 2013 y 2015 los objetivos fueron que sea un eje de la política antiinflacionaria, que sea un eje de la política para la igualdad social o de lucha contra la pobreza, y además que sea el eje de una política que permita que los argentinos, para la producción de petróleo y gas que seguimos teniendo y que tuvimos, que fue básicamente nuestra, que ese precio de la energía las empresas no las cobren a precios internacionales. Para lograr que los subsidios tengan esos tres objetivos, se necesitó una política masiva de subsidios que llegue a todos los argentinos. Ahora, específicamente con lo que ustedes mencionaban de esto que iba a sectores que no lo necesitaban, yo lo primero que quiero recordarles es que eso es uno de los argumentos medulares del FMI para eliminar los subsidios, para hacer programas dirigidos a los pobres, como ellos lo llaman, y que el resto del país, clase media y clases altas, no reciban absolutamente nada. Con lo cual se destruye uno de los objetivos medulares. A ver, perdóname, está bien. Perdóname un minuto que lo incorporamos aquí también y le mando un abrazo a Fabián de Sousa, que también nos estaba escuchando. Dice, a ese sector que vos decís que le regalaban los servicios, el mismo al que le sacaban los recursos vía retenciones para subsidiar a todos, ya que en su gran mayoría son los tenedores de la renta agropecuaria, inmobiliaria y financiera, ¿no? Sí, pero perdóname, sin entrar en otras rentas, yo con esto quería cerrar por lo menos esta primera participación mía. Sí. ¿De dónde salió esto que los subsidios eran pro ricos o iban a las clases pudientes más que a las clases pobres? ¿De dónde salió? Porque ¿cuál es la fuente de eso que ahora dicen todos y aparece por todos lados permanentemente? Eso es un informe que publicó un centro de investigación de la Universidad de La Plata en 2015, principio de 2015, que en realidad fue absolutamente sesgado y tergiversado. Yo me contacté con los autores de ese trabajo en los últimos días y les pregunté, los subsidios al gas, a la electricidad y al gas en garrafa, al gas por red y al gas en garrafa, ¿realmente fue pro ricos? Y ellos me dijeron, no, de ninguna manera. Los subsidios a la electricidad estuvieron equilibrados entre toda la población. Los subsidios al gas por redes se concentraron en los sectores clase media alta y clase alta, pero fueron progresivos para las clases bajas. Y el subsidio al gas en garrafa fue absolutamente pro pobre, es decir, benefició a las clases más necesitadas, que por otra parte son las que tienen en gas, son las que tienen acceso al gas en garrafa. Está bien. Entonces hay que partir de esa base. Acá se sesgó un informe, el único que se usa en esta cuestión para saber dónde iban los subsidios. Bueno, Axel, buen día, ¿cómo estás, Axel? Buen día, Gato, ¿cómo andas? Bien, bien. Fede, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Bueno, gracias porque siempre nos escuchás atentamente y sumamos también que tu opinión es muy valiosa en este momento. Bueno, voy a tratar de ser breve. Venía en una línea que comparto, Federico, y que tiene que ver un poco con cuál es la propaganda y cuál es el discurso que genera el gobierno para imponer un tarifazo y que no sea el escándalo que debería ser y el desastre que debería ser. Ahí te doy algunos elementos. Cuando llega Néstor Kirchner al gobierno, las tarifas estaban dolarizadas desde los 90, con servicios públicos privatizados por la política neoliberal. ¿Qué hace? Pone los precios de la energía, de todo lo que constituye servicio público, a precio argentino, porque Argentina es un país que tiene petróleo y gas. Y entonces ese petróleo y gas, que querían las empresas extranjeras que lo vendiéramos a los argentinos a precio internacional, se le empieza a vender a costo argentino. Por eso las empresas no quebraban, por eso no se fueron todos. El problema que había era que las empresas internacionales a las que le habíamos regalado, YPF, Edenor, Edesur, etcétera, querían cobrar todo a precio internacional y en dólares. Eso es lo que no se les permitió. La masa grande de subsidios que aparece después tiene que ver, como decía Federico, con el desabastecimiento de petróleo y gas por el crecimiento muy fuerte de la demanda, más la baja producción de los privados. Entonces ahí la respuesta que fue, cuando tenemos que empezar a importar petróleo y gas, no le queremos cobrar a todo el mundo a precio internacional, seguimos cobrando a precio argentino, se estatiza YPF y se busca el autoabastecimiento. Cuando se lograra el autoabastecimiento, de nuevo íbamos a tener energía argentina a precio argentino. Esa es la discusión, por eso se ha discutido tanto lo del gas a precio en boca de pozo. Claro. ¿Cuánto sale el recurso? Vendámoslo a lo que sale en la Argentina más una ganancia, no a lo que sale en el mercado internacional. El subsidio era para la parte importada venderla a precio argentino. Y el gran lío que se armó después es que cuando llega Aranguren, que va al Congreso, ¿te acordás, Gato, al principio del tema tarifario? Aranguren dice, en 4 años se va a recuperar el autoabastecimiento. Con lo cual no vamos a tener más costos de subsidio, que crece en 2011 a partir de la pérdida del autoabastecimiento. Y vamos a tener una tarifa a precio argentino. Y la verdad es que lo que hizo el gobierno de Macri fue subir las tarifas y alejarnos del autoabastecimiento, porque cada vez producimos menos gas y petróleo. Y ahí el último comentario. Cuando se intentaron hacer adecuaciones de tarifa en el gobierno anterior, yo estuve en 2012 y en 2014, hubo cacerolazos, amparos, y si vos te fijás en el diario las cosas que decía Laura Alonso, Prat Gay, sobre un aumento del 30%, decía no lo va a poder pagar nadie. Es decir que nuestra oposición entonces, el gobierno hoy, bloqueó todo intento, o combatió, generaron junto con los diarios, etcétera, campañas en contra de aumentos que eran completamente razonables, y ahora han puesto un aumento del 1.600% y les parece fantástico. ¿Por qué? Pues los que ganan la guita son los que se quedaron con los servicios públicos, hoy todos amigos de Macri. Sí, no, eso es verdad, en eso tenés razón. No, mi punto, a ver, que aquí se originó el debate y que me responden de tantos sectores, Axel, yo digo, ¿no fue injusto que los subsidios sean para todos, que lo mismo pagaba el de Barrio Parque, el de Puerto Madero, que tenían departamento para ir de $1 millón, que el de La Matanza? Ahí no se podría haber segmentado de un vamos el subsidio para el que realmente lo merecía y el que puede pagar, que pague. Mira, Gato, entiendo la posición y te digo, en Argentina hay varias cosas que históricamente son más o menos baratas. Históricamente, la carne, algunos alimentos, y bueno, y la energía, porque Argentina es un país que tiene energía, y como todos los países que producen energía, la suelen vender internamente y usarla como un factor de competitividad y bienestar para la población. Es difícil, es como que yo te diga, en la estación de servicio, si vos venís con una 4x4 te cobro más caro la nafta, porque la podés pagar. No, en general en los países hay un precio, por ejemplo ahora en Estados Unidos la energía es bastante barata y no se discrimina por rico o pobre. La verdad que la energía es lo mismo que, digamos, los precios de los medicamentos los va a regular el Estado que sean baratos, pero para los ricos más caros. Es difícil, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cobrarle más a los ricos, pero los instrumentos impositivos no es la factura de gas para captar esa ganancia, es bienes personales, impuesto a las ganancias,
poder cobrarle a los ricos. ¿Qué problema tenemos acá? Para mí no es las tarifas el instrumento para cobrarle más a los ricos, sí hay que cobrarle más a los ricos, pero ahora nos enteramos por el blanqueo, y bueno, y lo sabíamos, que hay grados de evasión enormes en los grandes contribuyentes. Entonces que la ponen toda afuera, en paraísos fiscales, que la esconden, entonces no le podés cobrar impuestos a los bienes personales, y ahora llega Macri y hace todo al revés, nos quiere cobrar a todos tarifas de ricos, y además a los ricos perdonarle los impuestos específicos. Entonces hoy es el mundo al revés. Yo estoy de acuerdo, pero me parece que si los medicamentos son caros, el asado, perdón, es barato, el asado es barato, cosas que se pueden hacer baratas en la Argentina, sí, la verdad que es difícil, al 1%, 2%, 4%, 10% más rico, tratar de cobrarle un impuesto diferencial a través del consumo de bienes. Para eso está ganancias que en Estados Unidos, en Alemania, en los países desarrollados, le sacan 40%, 50% del ingreso a los que ganan más, y acá siempre se han escudado en diferentes cuestiones, o han evadido, porque cualquiera que entró al blanqueo es un delincuente y un evasor, el que entró al blanqueo, por más que haya blanqueado, porque no se le pudo cobrar el impuesto. Pero es muy injusto decir que ahora todos tenemos que pagar tarifas caras y que la justificación sea que los que evadieron siempre nos vienen a decir, bueno, pero yo pagaba la luz barata. Bueno, Argentina sí es un país de energía barata, como pasó en nuestra década, eso hay que usarlo para que la gente viva mejor, y la mayor parte de la gente no son esos casos, y por otro lado para que haya mayor desarrollo industrial, porque si acá tenemos además energía cara, ¿cómo vamos a competir? Es todo un desastre lo que perdóname, está ahora. A lo que está diciendo Axel, que es medular, que es clave, quiero agregar en relación a esto de esta tradición de bienes estratégicos o de servicios públicos baratos, quiero agregar que eso además es lo que caracteriza a las naciones desarrolladas, industrializadas y con alta calidad de vida. El consumo energético aumenta, o sea, es proporcional a la calidad de vida, a la esperanza de vida. Cuando Macri nos pide que reduzcamos nuestro consumo energético, en Europa no resiste 2 segundos. Cuando pide que apaguemos las estufas a la noche y nos tapemos y así pasemos la noche frías, no resiste 2 segundos. En Europa, producto de la pobreza energética, en Inglaterra nada más en los últimos inviernos murieron 40.000 personas. Esto se meten en internet y les aparece. Entonces, esta tradición, como decía Axel, de la carne barata, de la energía barata, tiene que ver con decisiones además que la ubican a la Argentina dentro de lo que es la región, lamentablemente, como un país avanzado, como un país industrializado. ¿Por qué Macri nos compara permanentemente con Uruguay y Chile? Vieron que permanentemente está haciendo esa comparación. Bueno, Uruguay no tiene más de 45.000 usuarios conectados al gas por redes. La Argentina tiene casi 9 millones. Y además Chile y Uruguay son importadores netos de energía, de petróleo y de gas natural. Por lo tanto, como bien decía Axel, tienen los precios dolarizados o internacionalizados. Claro. La Argentina produce casi el 80% del gas que consume. Produce o refina más del 95% del petróleo, lo provee en su propio subsuelo. En combustibles casi el 85% se refina en el país. Entonces, ¿por qué vamos a tener precios de la energía dolarizados, internacionalizados y mucho más caros si somos prácticamente autosuficientes? Total. Gracias, Federico, un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Axel, la última. ¿Y qué opinas de esta decisión que ayer el presidente le tiró la responsabilidad ahora a los gobernadores y a intendentes para que bajen impuestos a ver si pueden mermar el tarifazo impagable? Mira, yo veía los números, todavía no los conocemos en detalle. Hoy escribí algo y lo puse en el tuit con una factura real porque no lo sé. En el caso, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, que es una gobernadora que ha sido beneficiada por todas las transferencias del gobierno nacional, 90.000 millones de pesos, ha tomado 74.000 millones de pesos este año de deuda, va a tomar. Es decir, que es un gobierno en términos relativos que está bien financieramente porque le han dado de todo para asegurarse seguramente la campaña, pero la verdad que lo que le perdona, mirando una factura real, era una factura de 150 mangos, pasó a 1.500, y Vidal lo que haría, si es el mejor de los escenarios, es bajarle 150 pesos, con lo cual la factura queda en 850, en algunos otros casos daba que le bajaba 50 pesos, 70 pesos, tenemos que ver. O sea que la medida va a ser probablemente una aspirina.
muy poquito para lo que ha sido el tarifazo del 1.600%, una reducción de entre 6, 10 o algo así. Claro. Así que no va a aliviar la situación de los contribuyentes, y sí se va a descargar sobre las arcas, municipios y provincias que hoy no llegan a fin de mes y están obligándolas a hacer el ajuste. Yo creo que Macri se quiso sacar la responsabilidad de encima, pero es imposible, porque es una política de Macri que además Vidal ejecuta. Y bueno, yo creo que de nuevo buscar, primero los radicales y Carrió eran su oposición. ¿Y qué concesión le dio? Bueno, ahora hoy nos enteramos, Gato, no sé si viste, que lo que va a hacer en cuentas es solo un 25% de la boleta y con creo que 20% de interés. O sea que lo que nos enteramos es que nos aumentó, porque ahora hay que pagar intereses. Claro, totalmente, sí. Que ni se sabe, no se sabe cuánto interés. Y además algo que ya estaba, eso ya algo que estaba acordado desde marzo. Es decir, que a los radicales los engrupió, porque ya estaba acordado con las empresas desde marzo. Macri no se quiere hacer cargo, crea su propia oposición a la que la engañan, embustero hasta con sus propios aliados, y después descarga la responsabilidad en las provincias que la verdad no tienen nada que ver con el tarifazo de Macri, y después cuando uno mira, lo único que creció mucho son los balances de las energéticas. Sí, claro. Los balances de las energéticas. Anoche lo dijo Federico Bernal, es impresionante, la verdad, el balance que tienen las energéticas es impresionante. Pero no hay más inversión. No se acabaron los cortes de luz, no se produce más energía y estamos más lejos del autoabastecimiento. Todo al revés, excepto que pagamos los argentinos unas tarifas impagables. Gracias, Axel, un abrazo, gracias por siempre aportar esto que es interesante. Un abrazo. Bueno, gracias, Gato. Un beso grande. Hasta luego. Axel Kicillof, Federico Bernal.